Gemavi es presentado por Tupiru Villá, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Buenas noches, bienvenido Gemavi. Bienvenida Noelia, de vuelta. Gracias Germán, buenas noches también a todos nuestros seguidores de la media cadena de comunicación. Muy contenta por volver de estas vacaciones, pero antes de darle pie a nuestro invitado, tenemos que agradecer a nuestras marcas, Germán. Sí. A Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. MC Group, cargas y encomiendas justo a tiempo. Tupiru Villá, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Isuzu Automotor, para la marca Isuzu. Bueno, en la primera parte del programa vamos a compartir con una persona que fue expresidente de la República. Empezó este proceso que finalmente derivó en que somos hoy el país que más creció en América. Y cuando me refiero a América, me refiero desde Canadá hasta Tierra del Fuego, que es la última provincia argentina al sur del continente, en los últimos 22 años. Somos el país que más creció en toda América, incluyendo el Caribe. Nicanor Duarte Fruto, ¿cómo estás, presidente? Muy bien, buenas noches. Gemavi, un placer estar acá. Buenas noches, Noelia. Amigo de Orebe. Bueno, presidente, estuviste el miércoles almorzando con Horacio Cartes en su casa. Sí, un buen almuerzo. A la ricoroga. Sí, estuvimos almorzando, pero no es la primera vez. Yo soy miembro de la comisión ejecutiva del partido y Horacio, nuestro querido presidente de la Asociación Nacional Republicana. Hay dos expresidentes que llegaron a la presidencia de la Junta de Gobierno. Más nada, Horacio y Nicanor. Hemos llegado por la voluntad popular. Y Cartes, en un momento complejo, gana la presidencia del partido, ganas el candidato del Movimiento Honor Colorado, las internas, que son las únicas internas, porque los otros partidos no tienen las internas que el coloradismo desarrolla, que son disputas vibrantes. Creo que el Partido Liberal más o menos tiene sus internas. Los otros partidos eligen sus candidatos en reuniones de café o en asambleas de membrete. Bueno, pero esa reunión fue importante. Tenemos que unir el partido. ¿De qué hablaron, presidente? De la unidad del coloradismo. Evidentemente hay una campaña que quiere llegar a la alternancia por la implosión, por la destrucción del coloradismo por dentro y agita la bandera cartismo-anticartismo. Y yo creo que los colorados no tenemos que ser idiotas útiles para caer en esta campaña. Tenemos que juntarnos, conversar, avanzar en los programas sociales, económicos del gobierno y sostener esta conducción partidaria con Horacio, que ha iniciado una vinculación muy fuerte de vuelta con las bases, con servicios sociales. El viernes el presidente del partido estuvo en Villarrica inaugurando clínicas odontológicas, cursos técnicos para jóvenes ávidos de incorporarse en el mundo del mercado. El partido inauguró una carrera técnica de ciencias políticas, de
trabajos que tienen que ver con las demandas más urgentes del mercado, servicios técnicos, mandos medios. Las bases partidarias hoy ofrecen servicios médicos, comedores para los niños de los sectores vulnerables. Y yo creo que esta acción del Partido Colorado tiene que ver con su doctrina, tiene que ver con su compromiso con la justicia social, con el desafío de reducir las desigualdades, de generar mayor inclusión en las políticas públicas. Pero todo lo que me acaba de decir, presidente, Sí. el Partido Colorado debería estar haciendo en función de gobierno. El hecho que la Junta de Gobierno tenga que hacer eso es una falencia, es una demostración de que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Estamos hablando de salud, estamos hablando de escuelas de arte y oficio, estamos hablando de capacitación. Todo eso debería ser el gobierno, en donde está el Partido Colorado. O sea, que la Junta de Gobierno tenga que verse obligada a hacer, significa el fracaso del gobierno. No, no coincido contigo, mi querido Gemaví, respetuosamente, ¿verdad? El gobierno desarrolla sus políticas sociales. El presidente, el ejecutivo, avanza en programas muy importantes, programa Hambre Cero, programa de ampliación de la población que hoy se beneficia con Tecoponá, con la transferencia de recursos a personas de la tercera edad. Eso se ha ampliado mucho. Hay un plan de beca nacional que se ha ampliado para jóvenes, hijos de los sectores populares, de manera que ellos también puedan acceder a la universidad, el programa de las viviendas populares, que son programas muy importantes, además del posicionamiento que el presidente de la República está haciendo del Paraguay en la comunidad internacional, que en breve, a mediano plazo, evidentemente toda esta diplomacia económica que desarrolla el presidente Peña, pues hay que decir la verdad, va a generar inversiones, va a generar recursos, va a generar más empleo para el país. Ahora, el partido también puede desarrollar políticas sociales. ¿Por qué no? Las bases partidarias no solo pueden ser instancias que organicen elecciones, que trabajen para el reclutamiento del voto, que trabajen con los padrones, solamente trabajando, organizando transporte. No, las bases partidarias también tienen que desarrollar políticas sociales que unan a la comunidad, que cohesionen a las fuerzas vivas. Y eso hace el Partido Colorado. Por eso el Partido Colorado es grande. Hoy tenemos más de 450 seccionales en el país. Y unos dicen, son la instancia de control, de distribución de recursos. No, son instancias de servicio, son instancias... El coloradismo es un partido popular. El coloradismo siempre pensó en patria y pueblo, mientras los grandes intelectuales del Partido Liberal pensaban más en Europa y civilizar el país. ¿Qué decía Cecilio Báez? Cecilio Báez decía, Francia, los López cretinizaron el país, y planteaba un patriotismo diferente, Cecilio Báez, sobre principios del liberalismo modernizador, modernizante, los valores de la República, mientras que el Partido Colorado, con Juan Eoleari, con Blas Garay, con Manuel Domínguez, con Fulgencio R. Moreno, trataban siempre de vincular la grandeza del Paraguay con la necesidad de que nuestro pueblo y las acciones políticas se nutran de esa época dorada, de esa época de oro de Francia de López. Mientras los intelectuales del Partido Liberal condenaban el pasado y arrojaban a López fuera de la historia, arrojado de la patria,
tratado como asesino por Cirilo Antonio Rivarola en uno de sus decretos. Cirilo Antonio Rivarola ocupa la presidencia del Paraguay mientras López seguía peleando en los confines del Paraguay en Cerro Corá. Esa es la gran diferencia en el origen y en los propósitos de los dos partidos tradicionales. ¿Quiénes son los Blas Garay, Manuel Domínguez, Fulgencio R. Moreno y Juan León Mallorquín de hoy en el Partido Colorado? Hoy, ¿qué ofrece hoy el Partido Colorado como continuidad de esos grandes hombres que tuvo en el siglo XX al empezar? Los hombres son irrepetibles, Gemavi. Así como Nicanor es irrepetible, Gemavi es irrepetible. No, en forma directa sí, pero como representación del pasado sí. Nosotros seguimos nutriéndonos del pensamiento social, del pensamiento republicano, de quienes fueron nuestros grandes intelectuales y doctrinarios. Ahí está la fuente nutricia del partido, el Estado servidor del hombre libre, el Estado social de derecho. No es que estamos sacralizando el Estado y despreciando el mercado, solamente estamos diciendo que el Estado tiene que promover la equidad social. El Estado no debe preocuparse solamente del cumplimiento de los contratos entre sectores privados o entre el capital y el trabajador, sino que el Estado en un país que estaba devastado, porque la guerra del 70 dejó en ruinas. Plantear hoy el capital y el trabajo en un momento donde el 85% del pueblo paraguayo se ocupa a sí mismo, ¿tiene sentido? ¿O es el siglo XIX esa dicotomía capital y trabajo? ¿O trabajo? El capital no puede funcionar sin que exista una comunidad trabajadora. El capital necesita de alguien que reproduzca el modelo o el comercio o los negocios. Si yo no tengo más en el Chaco personas que se dediquen a administrar la estancia, el personal de a caballo, los capataces, los tractoristas, si sus hijos o otros agentes ya no se dedican a esta tarea, la producción también en varios rubros van a estancarse. O sea, el trabajo necesita del capital y el capital necesita de los trabajadores. Siempre va a haber en ese sentido un vínculo absolutamente necesario. Ahora, la preocupación del Partido Colorado hoy en el siglo XXI, en el caso que mencionaste, 60% de cuenta propista. ¿Qué el partido puede ofrecer a estos emprendedores que no tienen seguridad social? ¿Cómo podemos desde el coloradismo preocuparnos de los cuentapropistas, de los vendedores ambulantes, de los que tienen pequeños kioscos, de los que venden productos en la vía pública, de los que se dedican a actividades que tienen que ver con su propia dedicación, su propio talento? Primero, la seguridad social. ¿Cómo podemos incorporarles al Instituto de Previsión Social de manera que tengan protección social para su salud y una jubilación en el futuro? ¿Cómo podemos, desde el gobierno colorado, ofrecerle créditos a bajas tasas para que puedan ellos formalizarse, de manera que tengamos también una política impositiva, una población impositiva más amplia, porque el Estado, también el país necesita mejorar sus políticas impositivas, porque un Estado que no recauda nada, un Estado donde la evasión, preocupate de la evasión también, está por el orden, no sé, de 40, 50% la evasión. ¿Cuánto representa eso con respecto al Producto Interno Bruto del Paraguay? 45 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares hoy del PIB. Cuando yo fui presidente, el PIB del Paraguay era de 6 mil millones de dólares. Bueno, y entregamos al distinguido presidente Lugo un país con un PIB ya de 19 mil millones de dólares.
Y luego va a entregar a Cartes un país con 30.000 millones de dólares del PIB. O sea, tuvimos casi 20 años, estamos teniendo 20 años de crecimiento económico. ¿En 8 qué? veces. 8 veces. 8 veces. Crecimos 8 veces. Pero, ¿qué cambio generó eso? Para la política, para las políticas urbanas, para los partidos. Nosotros tuvimos el mayor salto de los segmentos poblacionales del Paraguay a la clase media. El Banco Interamericano de Desarrollo, en uno de sus informes, señalaba que del 2004 al 2019, 600.000 familias pasaron a constituir la clase media. Esa clase media es hoy exigente, es hoy aspiracional y políticamente tiene una identidad volátil y un voto volátil. Ese segmento define pocos días antes o en el día su voto, porque tiene otras demandas. Entonces el coloradismo tiene que tratar de interpretar y de satisfacer las demandas de esa clase media emergente que lo que quiere es y lo que anhela es no volver a descender socialmente. Ese es el gran desafío. Y seguimos creciendo. Este año el Paraguay va a seguir creciendo. Creo que los cálculos, inclusive el 3,7, 3,8, mejoraron. Podríamos crecer 4%, pero hay que decir que el Paraguay debe crecer 6%, 7%. No decimos a nivel de China en su primera arremetida capitalista con un gran crecimiento, pero Paraguay necesita crecer ese rango. Para eso necesitamos, evidentemente, mayor inversión, necesitamos formalizar más la economía y generar la estabilidad. El coloradismo, el partido del orden. El coloradismo no es el partido del caos. El partido es, Colorado, el partido de la estabilidad. Y eso significa el partido que garantiza la inversión, la producción y el empleo. Apenas entregamos a los liberales y a los llamados de izquierda y la estabilidad se rompió. ¿Y volvió el coloradismo al poder o no? ¿Por qué? Entonces, nosotros seguimos siendo con nuestros defectos, con nuestras luces y sombras, un partido que tiene todavía una gran confianza de la sociedad. Es un partido que tiene la mayor cantidad de afiliados. Bueno, presidente, para ser un poquito más picado nomás. En el 2023, el Partido Colorado tenía un muy buen candidato, excelente candidato. Hablemos de ese momento histórico, ¿verdad? Santiago Peña, muy buen candidato. En términos personales, digo, por sus características personales. Sí, después. Sin decir a quién estaba representando. El coloradismo estaba en el poder, sin necesidad de recursos absolutos, y estaba unido. Estaba unido, vos que habías había estado en la vereda enfrente del grupo de Santi Peña, Honor Colorado, también hiciste campaña por Santi Peña, ya candidato del Partido Colorado. Y vos eras uno de los principales dirigentes y era el speaker, o era el orador principal de los actos, el que levantaba las masas en los actos de Arnoldo Vince para candidato a presidente de la República. Con esos tres elementos muy fuertes, que no se da todas las veces. Sí, estoy escuchando. Por ejemplo, hoy no hay un candidato con las características de Santi Peña que pueda ofrecer el coloradismo. Por lo menos que se sepa, hoy no hay. Y con todo eso tuvo el 42% nomás de los votos. Te hago la pregunta al revés. Entiendo dónde querés llegar. El partido no tiene hoy un candidato. Yo la pregunta que te voy a hacer hoy, te voy a hacer ahora es, Santi Peña puede ser el mejor candidato, puede ser la persona que inspira decencia, que estudió en las mejores universidades,
Pero yo te voy a decir algo. Si Santi Peña hubiese sido candidato del Partido Liberal, ni comisario está hablando, como hay su Partido Colorado, ya puede subir la presidente. Es porque y pondrá y título ni inteligente, pero si eso no entendemos. Y Horacio Cartes fue el líder que dirigió el partido, que enfrentó a nuestro candidato a presidente del partido, que era Marito, para mí un gran candidato, en una situación en que Cartes fue señalado por los Estados Unidos dentro de esa hipocresía de cierto centro de poder internacional, que lo que pretendía era destruir el coloradismo como fuerza nacional y política, que el coloradismo pierda, porque la comunidad internacional y especialmente los centros donde se concentra en el capital, y esto te voy a decir, no me mires así, ¿qué es lo que desean las grandes corporaciones? Que el coloradismo sea desalojado del poder, porque el Paraguay sin el coloradismo va a ser un país mucho más vulnerable a los intereses ajenos y antipatriotas. Entonces lo que se pretendió es destruir al coloradismo por dentro. Presidente, y si ganó. Estados Unidos tomaba y tenía la decisión de destruir el coloradismo, lo hubiese hecho sin ningún problema. No, ya pongo. Ponio sostener una mentalidad de cipayo por lo visto. No es cipayo. Pero, yo mantengo una mentalidad ¿y histórica. por qué no destruye? ¿Cuántas veces podemos citar en la historia de los Estados Unidos? Desde el siglo XIX, y si corre más, del siglo XVIII, la intervención de los Estados Unidos en otros países para lograr su objetivo. Pero está bien. ¿Cuáles fueron las acciones concretas que desplegó la inteligencia americana o los Estados Unidos como potencia mundial para destruir el coloradismo? Decime vos, hizo esto. ¿Cuáles fueron? Primero, hubo una injerencia del embajador, una injerencia grosera. Con rueda de prensa. Por favor, escúcheme, yo te escuché, te reconozco tu vocación imperialista, tu amor. Yo respeto al pueblo norteamericano. Yo amo al pueblo norteamericano. Amo sus universidades, sus grandes escritores, sus padres fundadores. Pero por favor, vamos a diferenciar las diferentes conducciones políticas a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Es cierto, cuando quiso invadir, invadió. Pero el sueño de las ONG financiada por Estados Unidos es con el discurso de fortalecer la sociedad civil, debilitar y destruir al coloradismo, hermano. Y si eso no crees, y bueno, hermano, ¿qué te voy a decir? Las famosas inversiones millonarias de instituciones norteamericanas apoyando a la sociedad civil, financiando campañas de opositores, financiando campañas que debiliten la identidad y la conciencia colorada, pero no conseguimos. Ay, estimado, ¿por qué? Porque el coloradismo está arraigado en el corazón del pueblo. Y ellos para entender, podemos perder elecciones, pero el coloradismo tiene una vinculación muy fuerte con el pueblo y con la identidad nacional, con nuestra historia, mi querido Gemavi. Tu padre no fue un gran militar. Vos estuviste en el Liceo Acostaño. Es pura gira. Ahí vio la Acostañuna, Nahua. No, pero yo estoy tratando de hacer nomás un razonamiento deductivo. Los Estados Unidos, si quiere destruir algo, no va a operar con rueda de prensa, presidente. Pero no quería destruir el país, quería la derrota del coloradismo, y tampoco dividiendo va a al partido. Financiando unas cuantas ONG que finalmente no hacían nada. Pero si a Maduro no le pueden sacar. Pero por favor, ¿por qué no cambiamos de tema, mi querido Germán? En la Paraguay. Presidente, pero hay... No, pero tu premisa yo no consigo. Y bueno, pero no podemos estar de acuerdo, si no, pues el mundo va a estar demasiado aburrido a hacer el programa si estamos de acuerdo en todo. Presidente, en ese punto, ¿usted cree que el expresidente Mario Abdo Benítez entregó informaciones en contra de Horacio Cartes, como también
se viene diciendo hace bastante tiempo y entregarle a Estados Unidos. Yo no tengo información de primera mano de eso, pero que hubo una injerencia grosera. Mi posición siempre fue de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia. George Bush a mí me llama, y de eso es testigo José Félix Estigarribia, embajador y varios diplomáticos. Yo era presidente y me llama George Bush por teléfono. Primero el embajador viene y me dice que, bueno, no hay problema, vamos a hablar. Me pide 3 cosas. Que envíe soldados a Irak después del derribo de las Torres Gemelas. Que tengo que enviar tropas a Afganistán, a Irak. Y después va a venir Rumsfeld. Rumsfeld viene a Paraguay. El halcón de George Bush. O Hugo Abe. Ministro de Defensa. Si hay reuniones y nada, comando en jefe de Castellón y Mirandía lleva. Bueno, y me pide George Bush votar contra Fidel Castro en Naciones Unidas. Y yo le dije, mire, presidente, Cuba en este momento tiene 1000 jóvenes hijos de campesinos en las universidades estudiando, becados. Ahora, si usted me dice que estos jóvenes paraguayos, hijos del pueblo, va a ir a estudiar en Georgetown o en cualquier universidad en Kansas, nosotros ponemos el avión, pagamos el flete, pero usted no me puede pedir que yo vote contra un presidente, comandante, como quiera decirlo, si nuestros jóvenes están estudiando en Cuba, mal o bien. Y después me pide que no suscriba el Tratado Internacional de Roma que persigue a los criminales de guerra. Como ellos son muy buenos, ¿verdad?, en las contiendas bélicas, no sé por qué temían del Tratado Internacional Penal de Roma. Entonces yo le dije, mi querido presidente, nosotros somos amigos, compartimos la misma fe, pero yo no voy a poder satisfacerle. Ni tropa a Irak, ni negación para suscribir el Tratado Internacional de Roma, y yo no puedo votar en contra de Cuba en las Naciones Unidas. Y bueno, o sea que yo estoy hablando de una posición política, no es que hoy digo, che, lo que pasa es, no, fue una injerencia grosera. Cuando yo era presidente, los militares que venían a hacer sus supuestos servicios a las Fuerzas Armadas se emborrachaban y abusaban de nuestras mujeres en el Chaco y no nos dejaban un cartucho, hasta que le dije al general Bernardino Soto Estigarribia, hágame el decreto y se suspende, o paz, la cooperación. Bueno, ¿somos o no somos un país soberano y libre, con el respeto que se merece Estados Unidos, su historia y su gran devoción por la libertad y la república? Pero la historia norteamericana es una historia de grandes tragedias. Pero, amigos, Adams no quería entregar la presidencia al primer presidente en la primera elección con el coño bombeama. O Yucamo y Ray Lincoln. O Yucamo y Ray John F. Kennedy. Ay, mientras tengo Yucamo y Trump. Pero decime una cosa. A Reagan le dispararon. Pero decime, ¿dónde está la autoridad moral analizando la historia para que nosotros tomemos como un catecismo político lo que ellos nos dicen o lo que ellos creen cómo son las cosas en nuestro país? Pregunto. Presidente, queda claro que hubo injerencia, pero lo que en ese punto, ¿colaboró o no supuestamente Marito, presidente? Hay que preguntarle a Marito. Hay que preguntarle a él. Yo no puedo hablar por él. Yo no manejaba el servicio de inteligencia. Yo era director de Yacyretán, trabajaba con el pueblo en el sur del país. Muy bien. Y soy un colorado que acompañó a Santiago Peña al partido. Entonces, esto pues empezó como que el candidato es demasiado importante. En el coloradismo lo importante es el partido, es la estructura,
Es la unidad, es la unidad colorada. La unidad colorada. Claro, suena como que es la justificación del partido. No sé si es la justificación. Cualquier partido que esté atomizado, que pierda el fundamento de su existencia, que olvide al pueblo, que desprecie la memoria histórica, un partido que no tiene futuro, hermano. Nosotros somos la encarnación de la historia de la patria. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Hacemos una pausa, Germán. Volvemos. Hacemos una breve pausa y volvemos. Hablemos de Tupí. Atención, vuelve la gran feria mensual a Tupí. Despedí el mes aprovechando las mejores ofertas, porque desde este viernes 30 hasta el domingo 1 de junio vas a disfrutar descuentos increíbles en celulares, camas, lavarropas, televisores y muchísimo más. Compra al contado o hasta en 15 cuotas. Y si ya sos cliente, recién abonás tu primera cuota a los 30 días. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000 o comprar online las 24 horas en www.tupi.com.py con envíos a todo el país. Tupiru Villá, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. La gente sabe. Isuzu es la respuesta si necesitas una camioneta con aguante. Retira tu Isuzu D-Max sin entrega inicial y maneja una 4x4 como vos. Representa y distribuye Automotor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes, de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Presidente, todavía no me contaste bien de qué hablaste en ese almuerzo, ¿eh? Porque se sacaron los sacos, estaban con camisas, si bien tenían corbatas, estaban en un aspecto distendido. El presidente Cate está con Antonio Barrios, como todos los días. ¿De qué hablaron así? Juguetea arejeguá, se dice en el campo, presidente. Creo que va a hablar guaraní, ¿verdad? Ah, sí. Eso va en doble sentido. Eso va en doble Te voy a sentido. contar una anécdota breve. A mi mamá le dice, o no sé quién, creo que era Oscar, cuando yo fui electo presidente. Y yo, seguro que está muy contenta porque tu hijo habla tan bien el guaraní. Dice. La mamá dice, se me envió la castellana. La guaraní Haití, ¿cuál es? Bueno, juguetea arejeguá, presidente. ¿Qué hablaron juguetea arejeguá? Hablando en serio, al presidente Cartes del partido, a mí y a muchos colorados, les preocupa el antagonismo estéril que se quiere instalar. Esas discusiones absolutamente alejadas de los grandes temas, la matriz productiva, la política energética, las obras sociales. Entonces se está perdiendo muchas veces el espacio en discusiones que no tienen que ver con el desarrollo de la nación y que puede terminar afectando inclusive la fortaleza del coloradismo. Porque si nosotros los colorados no entendemos que debemos trabajar por una unidad,
La unidad no significa homogeneidad del pensamiento. Nosotros podemos ser disidentes sin dividir. Sin dividir, pueden haber disidentes, pero no tenemos que dividir, fracturar el Partido Colorado. Y en ese sentido, yo quiero ser un cooperante fervoroso de la unidad partidaria. Yo no estoy para disputar hoy posiciones de poder. Estoy para contribuir con el fortalecimiento de la unidad partidaria y con la recuperación de ese coloradismo que trabaje mucho más por la salud pública, que los médicos tengan las herramientas para cumplir su tarea, que el pueblo tenga la posibilidad de ser atendido sin necesidad de recurrir a los caudillos de las comunidades liberales, colorados. Nosotros tenemos que pensar en la educación superior. Nosotros tenemos que pensar en lo que decía Marco Rubio. No lo dijo un concejal de Wisconsin. Marco Rubio, secretario de Estado, podría ser el segundo de a bordo en Estados Unidos con Trump, dice que Paraguay tiene la posibilidad de convertirse en un centro de inversión para el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, que es la cuarta revolución industrial por la reserva energética que tenemos. Entonces vamos a empezar a generar las condiciones. Claro que esto que dijo Marco Rubio generó una tensión en ciertos grupos del Brasil porque presumen de que finalmente Estados Unidos querría disponer del excedente energético de Paraguay. Pero la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial que va a cambiar y está cambiando las relaciones humanas, las relaciones laborales, el mundo cognitivo, el mundo del conocimiento, de la producción, de la productividad. Y si nosotros tenemos esas condiciones, ¿por qué no empezamos a hablar de los grandes temas? Acá la pasión es cartismo versus anticartismo, asusado inclusive por determinados medios de comunicación. Y ese debate lo que va a terminar es debilitando al Partido Colorado. Y tenemos que entender que este es un gobierno que está avanzando. No, el Paraguay está mal que nosotros. Y yo pregunto, cuando un país está mal, cuando un país está muy mal, están los síntomas sociales que llaman los sociólogos, los elementos sintomáticos socialmente, que esos síntomas se traducen en agitaciones, en toma de la calle, movilizaciones, partidos que se coaligan contra el gobierno, que se unen, que toman las plazas. Hay enfrentamientos étnicos, enfrentamientos sociales. En el Paraguay no tenemos eso. Tenemos problemas de seguridad. A mí me preocupa, por ejemplo, el asesinato de esta niña que le queman en Coronel Oviedo, un aborto clandestino. Creo que el Ministerio de Salud tiene que intervenir. Los lugares donde se practican abortos se asesinan y no debe haber ninguna compasión con los responsables. El chico que muere en su trabajo de delivery y muchas cosas que tienen que ver con la criminalidad de calle, que a mí particularmente me preocupa y no podemos dejar de comprender que estos delitos también tienen que ver
con la subocupación, con el desempleo, con la falta de educación. Entonces, hay problemas, pero el Paraguay está por un camino, para mí, lleno de esperanza. Presidente, yo entiendo que se quiera buscar la unidad y está bien que haya unidad, siempre que esa unidad sea sincera. Pero quiero remitirme a la historia de los últimos 36 años más del Partido Colorado. Rodríguez no hay problema porque la militancia estaba perseguida, estaba fuera de la ley, y los militantes no pudieron competir en esa misma elección de Rodríguez, fue prácticamente el partido Rodríguez el único candidato. De ahí para adelante, en todas las oportunidades, una disputa fuerte, encarnizada por quién ganaba la nominación colorada para la presidencia de la República. Y no le fue mal al Partido Colorado. Perdió de 6 elecciones, perdió una. Y sin embargo ahora quieren anular esa competencia. ¿Quién quiere anular? Y lo que vos me decís, tiene que haber unidad. La unidad. Disidencia, pero unidad. Pero estoy hablando de la unidad en los grandes proyectos. Estoy hablando de la unidad en los grandes temas que tienen que ver con nuestra matriz productiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con el consumo total de la energía que producimos en 10 años? Presidente, ¿Qué vamos, si me permitís, no, con esto cierro? Sí. Por ejemplo, Santi habla mucho de la inversión extranjera y realiza actividades importantes en el exterior, en un mundo globalizado, en un mundo interdependiente. Pero nuestro principal problema para la inversión extranjera de alta complejidad o que puede generar grandes divisas es el problema de los recursos humanos. Las grandes corporaciones tienen que traer su gerente. Presidente, nosotros tenemos que invertir más. Sí, ahora cierro. Sí. Invertir más en la educación superior, en la investigación científica, que son temas que a los cuales no le estamos dando hoy la centralidad como perspectiva de mayor crecimiento y de mayor justicia social en el futuro. Vamos a hablar de la importancia de la unidad para llevar a cabo todos estos campos de desarrollo, presidente. Yo creo. Con esto necesitas más unidad, con esta cifra que te voy a dar. 27 senadores de 45. ¿Hace falta unidad ahí? No hace falta unidad ahí. 48 de 80 diputados. ¿Hace falta unidad ahí? No hace falta unidad ahí. 15 de 17 gobernadores. ¿Hace falta unidad ahí? No hace falta unidad ahí. Pero calmate. Y 162 intendentes de 250. Estas son cifras anteriores. Yo te voy a decir algo. O sea, ¿de qué necesidad de unidad me hablas? Si está copada todas las instituciones. ¿Puedo hablar? Ahora, si vos me decís, esta cifra vamos a duplicar si nos unimos. No, ¿me permite? Sí, por favor. Muchas gracias. El tema es así. Esas son unidades o cohesiones que se desarrollan en el campo ya de la representación política, de la formalidad democrática. Nosotros estamos hablando de procesos electorales directos, de que nosotros tengamos hoy no sé cuántos senadores, diputados, no es ninguna garantía si no hacemos una gran gestión y nos fortalecemos la unidad partidaria y nos corregimos los errores del partido y del gobierno. Esta mayoría que hoy tenemos en diputados y senadores no nos garantiza la victoria ni con la conservación del poder. Pero hay que ejercer. Entonces, primero. Hermano, estamos hay que ejercer. Con esto, decirme un país en América cuyo partido de gobierno tenga estos números. Bukele. Pero bueno. Bukele, podría ser Bukele. Bueno, podría ser Bukele. Pero es un ejemplo a seguir, Bukele. Y en algunas cosas sí. Bueno, no sé, habrá que tener algunas cosas, pero otras cosas súper no. Pero de todos modos. Y yo te pregunto. Nunca el Partido Colorado tuvo estas cifras. Nunca. Con Margaña Oviedo tuvimos la gran mayoría. Pero te voy a decir... 24 no, de 45 senadores. Pero son realidades diferentes. Una cosa es la realidad parlamentaria
la construcción de mayorías que siempre son precarias y provisionales. No sabes si esta mayoría mañana va a seguir siendo tal cual como es hoy. No sabemos. Las mayorías y las minorías en el Congreso, diputados y senadores, son mayorías precarias provisionales. Lo que nosotros tenemos que asegurar, corrigiendo los errores, mejorando la gestión del Ejecutivo, fortaleciendo el arraigo del partido en la sociedad, en el campo y en la ciudad, es la mayoría electoral en las elecciones venideras. PB voto a voto, hermano. Y muchos de estos que están en el Senado hoy adhiriéndose al partido, un mía espantavotos, imagina una partida ahora en ganar las elecciones nacionales. Vamos a ser claros. ¿Quién, por ejemplo? Ando Valé, oye, Ahora, presidente, cuando usted dice, habla de unidad y también habló que en este punto, saber si se podría dar un acercamiento, usted sería un nexo, un puente entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. ¿Se podría dar esa comunicación o no? Yo creo que Marito es un gran colorado y yo creo que él va a ser, no se va a negar a un proyecto de gran unidad partidaria. No. Y si yo tuviera que hacer algo de mi parte, lo haría con mucho gusto para acercar los líderes. Porque yo también fui un portador de posiciones muy antagónicas en el pasado. Era una persona también que me apasionaba la confrontación. Y como acaba de decir acá nuestro amigo Gemavi, citando a Maquiavelo, no sé si es una buena cita, ¿verdad? Pero bueno, fue el fundador de la ciencia política, decía que la política existe en tanto aparece el otro distinto y que la lógica del poder, desde una posición no racionalizada, no democrática, no republicana, es la lógica amigo-enemigo. ¿Y qué pasa cuando la lógica es amigo-enemigo? Al enemigo no se lo vence, se lo aniquila. En la democracia lo que se plantea es una rivalidad adversarial, una dimensión adversarial, adversario. Al adversario se lo vence democráticamente. Cuando hay una lógica amigo-enemigo, estamos en una guerra. Estamos en un enfrentamiento permanentemente violento que va a empobrecer al país y va a generar grandes fracturas en la sociedad. El Paraguay conoce esa historia, las revoluciones, conoce los cuartelazos, conoce la historia reciente, cuyo episodio más alto fue la Revolución del 47, que es la continuidad de los grandes cuartelazos, de los golpes de Estado sucesivos durante el cuarentismo liberal, ¿verdad? Entonces sabemos esa historia y yo creo que a nuestra generación le debería preocupar la herencia de una política fundada en el antagonismo estéril, en la lógica amigo-enemigo, y fortalecer la democracia, fortalecer la diversidad, una comunidad abierta, flexible, pero que resuelva sus problemas democráticamente y no matándose ni peleándonos en la calle. Y ese es el gran objetivo de una democracia que está en crisis en varios países. Pero es el sistema de gobierno más impuesto en el mundo en este momento. Y sí, ha sobrevivido a grandes tragedias la democracia. Pero la extrema derecha hoy tiene una visión distinta de la democracia. En Europa y en algunos países de la región estamos hablando de los gobiernos iliberales. ¿Qué son los gobiernos iliberales? De Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Giorgia Meloni en Italia, el intento de la Alianza Alternativa Democrática de Alemania,
que son posiciones que hablan de lo que se denomina gobiernos iliberales. Son gobiernos que llegan por vía democrática y apenas asumen, colonizan el Poder Judicial, suprime la libertad de expresión, considera traidores a los otros. La extrema derecha. La izquierda tiene unos cuantos de esos también. La Hay izquierda. unos cuantos ejemplares de la izquierda con esa característica. No es solamente de la derecha. Y la izquierda tenemos en América Latina, seguro, a Maduro en Venezuela y tenemos... Evo no pudo en Bolivia, intentó y no pudo. ¿Cómo se llama? De Ecuador, intentó y no pudo. ¿Qué es lo que intentó? Correa intentó. ¿Qué intentó? Intentó copar todos los poderes. Intentó reelegirse, ganar elecciones. No, y ganaron elecciones. Pero estamos hablando copar los de poderes. no es lo mismo hoy cuando Donald Trump, felizmente en Estados Unidos el sistema republicano democrático es inteligente, no necesita gobernantes inteligentes, siempre que el sistema sea inteligente. Ahí están los jueces poniéndole traba a los excesos de Donald Trump. Entonces, este es un tema que podríamos discutir en otro momento. Obviamente, la izquierda tiene sus grandes procesos errados en América Latina, pero la extrema derecha lo que pretende es instrumentar la herramienta democrática procedimental, eleccionaria, y anular todos los elementos sustanciales de la República, la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, la división de poderes. Pregúntenle a quienes hoy invocan y están gobernando en nombre de la derecha radical, los libertarios. Ese es otro tema, presidente. Vos sabés mucho de Argentina, pero lo que te quiero decir es que estamos hablando de 1000% de inflación en 4 años contra 80% de inflación en 1 año y medio. Milei me está hablando. Claro. Sí, yo creo... Para tomar un parámetro nomás, para tomar un solo parámetro. Pero eso, realmente necesitamos otro programa porque eso es fascinante, porque nos toca de cerca. Sí, Porque nos toca muy de cerca. Milei está consiguiendo la reducción de la inflación. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué destrucción del empleo? Al costo de disminución de la pobreza. ¿Ah, según sí? organismos internacionales. No. Según El informe de ayer en Clarín, te voy a dar los últimos indicadores. Yo me suscribo en Clarín y en La Nación, o sea, leo todos los días y me gustan los grandes analistas. Acá me suscribo en El País de Madrid. Hay 500.000 nuevos pobres o más pobres en la Argentina. Pero seguro que ese es un sacrificio. Después va a venir seguro, como dice Milei, el momento de la bonanza, ¿verdad? Así decía Cavallo, así decía Martínez de Oz. Y bueno, pero si a Argentina le va bien, a Paraguay también le va a ir mejor. Entonces tenemos que esperar lo mejor para la Argentina. Por lo pronto, presidente, lo que nosotros sí tenemos que festejar ya de Milei es que terminó el contrabando. Por lo pronto, primero. Y segundo lugar... Sí, por la variable monetaria, no importa que mañana puede volver. Claro, pero hoy estamos así. Hoy estamos pero así. son ciclos. Y segundo, los argentinos están viniendo a comprar de nosotros. Son ciclos. Después vamos a volver a correr clorinda dentro de poco. Claro, pero hoy tenemos para festejar. Sí, pero no son políticas estables, compañero. Y ya gana mientras dure, presidente. Pues sí, ya apana. Sí, no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Claro. ¿Tenemos los audios? No. Yo te quiero decir que este es un buen libro de Mengo Boxia. Ahí también Mengo Boxia va a estar con nosotros. Le voy a pedir que me firme porque leí todo este libro. Una gran apología hizo al Partido Colorado, con algunas críticas. O sea, al final el Partido Colorado tiene que agradecerle, amigo. No, este va a ser su libro más vendido porque se refiere a un partido que está arraigado, que casi 1.800.000 afiliados, bro. No, más de 2 millones. Más de 2 millones. ¿Qué hace, presidente?
Y me quedé un poco. Está flojo con los números, está flojo con los números. No, los números económicos sí. Pero los números electorales, como el Partido Colorado, ya no sabemos. Crece tanto que. No crees. Vos sabés que entre Marito y Santi Peña hubo la misma cantidad de votos casi. Creo que Santi Peña tuvo 30, 40 mil votos más nomás. Casi la misma cantidad de votos. No sé si Mengo tiene eso en su libro, algo por el estilo. No, pero, sí tiene. Él habla de. Marito me va a decir enseguida cuántos votos tuvo de Marito los procesos y cuántos electorales. tuvo Santi Peña. Casi igual tuvieron. No, acá está todo. Hace mucha referencia a datos históricos. Pero habla mucho de la clientela colorada. Y como decía Cetrini, este gran sociólogo paraguayo que vive en Estados Unidos, Gustavo Cetrini, con la alternancia, el advenimiento del partido de oposición que iba a cambiar la historia, lo que se produjo es la democratización de la clientela, dice, y de la corrupción. No, pero Filisola, en cuanto a porcentaje, Filisola fue el que metió más funcionarios en la municipalidad. Y luego, Yo creo que de 300, 400 a 1.800. Cuadruplicó lo que pasa es que hay funcionarios municipales. Hay un doble rasero, un doble estándar moral. Cuando los colorados son denunciados, la sentencia de antemano es: este sinvergüenza tiene que ir a la cárcel. Cuando un opositor es denunciado, tipo Prieto, pobrecito, es una persecución política. Ahí está el ministro de Educación del Partido Liberal, que está... Riar, la gran estafa, en lugar de ir ratonera, óyeme, eso es la reclusión domiciliaria. Y sí, pobrecito, mirá que él era tan bueno que le jodieron nomás. Pero con ese doble rasero, hermano, la gente y la sociedad tiene una tremenda desconfianza en lo que dicen los medios y los políticos opositores. ¿Por qué Prieto no se defiende? ¿Por qué cuando a mí me atacaban de corrupción, yo me ponía a disposición del Poder Judicial y remitía los documentos? ¿Por qué, si no tiene realmente nada que esconder, no se somete a la investigación? ¿Por qué? ¿Por qué no refuta los fundamentos de la intervención? ¿Por qué apela a ese discurso conocido? Estamos siendo perseguidos. El cartismo, ¿qué le va a temer? El coloradismo, ¿qué le va a temer a ningún actor político? Nosotros podemos temer el olvido de nuestro pueblo, el desconocimiento de nuestro pueblo. Y por eso trabajamos, para que cada día el pueblo se reconozca más en las acciones del coloradismo. ¿Por qué vamos a temer en actores y menos en Prieto, con todo el cariño, el afecto y la valoración que le tengo como joven? Pero le ganó la segunda ciudad más grande del Paraguay. Y bueno, vos puedes ganar, Ejí también ganó. Pero no la segunda ciudad más grande del Paraguay. Pero vamos a discutir, Omar Betil, letra de Villayo discutida. Pero no es lo mismo. No, Sí. pero no es lo mismo. está Le gané a Olimpia que le gané al Cruz Sudamérica de Ciudad Paraguay. del Este y Encarnación son grandes polos de desarrollo. Pero ahí está lo que también descalifica que el colorismo gana nomás por su clientela. El Partido Colorado perdió, mira, Mario, intendente de Asunción. Mario Ferreiro le ganó al Partido Liberal y al Partido Colorado. La gran clientela de Asunción, todas las prebendas. No solamente le ganó al Partido Colorado y al Partido Liberal Mario Ferreiro, le ganó a la Iglesia Católica y a la Iglesia Protestante, que firmaron un comunicado conjunto pidiendo el voto para Samaniego. Pero por favor, el coloradismo perdió en el 2008 con las 40 turbinas, 20 de Itaipú y 20 de Yacyretá y todo el poder. No es cierto, hay una clase media, el Paraguay está cambiando. Hay una mentalidad distinta. ¿Cuántas universidades en el Paraguay hoy tenemos nuevas universidades en los últimos 15, 20 años? Mal o bien. La ciudad es intermedia. La moto cambió la historia de las comunidades rurales. Los chicos ya vienen a trabajar en las ciudades más cercanas. ¿Y los celulares?
que el Paraguay es un país clausurado. En el Chaco consumen ahí mi personal TikTok. No estamos ya TikTok. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pero Que Prieto, el coloradismo mantiene una sociedad clausurada, por eso se gana, ¿vio? pero Prieto Pero, por favor. pero Prieto no es una amenaza para el Partido Colorado para el 2028 y por otro lado, es algo que le duele al Partido Colorado que hayan perdido Ciudad del Este. ¿Por qué? ¿no? Si nosotros perdimos las nacionales, yo reconocí por primera vez en 200 años de vida independiente, se produjo una transición pacífica en que nosotros transferimos el poder a un partido de otro signo. ¿Por qué? ¿Por qué va a doler la derrota? La derrota y la victoria, decía Saramago, en la democracia son provisionales. La derrota no es eterna, la victoria tampoco es es eterna. Entonces, ¿qué nos va a doler? Eso ocurre. Lo que nosotros no vemos como una amenaza a ningún actor. La amenaza sería para nosotros nuestra fractura, nuestra división y nuestra incapacidad de gestionar las demandas sociales más urgentes y más sentidas. Esa es la amenaza que tenemos. Presidente, muchas gracias. Saca tu... Muchas gracias y Muchas gracias. muy amable. Muchas gracias, presidente. Gracias, Noelia. Siempre Gracias. apasionado discutir con... Pero yo no estoy a favor de los yanquis. Lo que estudio nomás es la historia de los yanquis. Y cuando ellos quieren intervenir, se van con 400.000 obras a Vietnam. Esa no es intervención americana. No aclares que oscureces. No Bueno, aclaro nada. Pero eso no quiero decir, presidente, porque si no, si habiendo conocido la historia de las intervenciones, en Centroamérica invadieron en total 15 veces. Está bien, yo tampoco soy... 15 veces. Yo tampoco soy un Entonces, esa es una antinorteamericano. intervención en serio. Yo no soy un antinorteamericano. Yo estoy contra, No, yo no estoy contra contra americano. todo imperialismo. El manifiesto fundacional del Partido Colorado, donde dice, nuestra existencia no data de ayer, Ingo. Nuestro partido no nace por afección personal ni pasajera. Rechazamos todo imperialismo, venga de donde proviniera. De Asia, de Japón. Ese es el coloradismo, hermano. Está bien. Amamos Pero ese al no es el pueblo punto de discusión. norteamericano. El punto de discusión es si ellos realmente intervinieron en Paraguay. Ese es el punto de discusión. Bueno, eso- Y el punto de discusión es cuando ellos intervienen, no intervienen como dicen que intervinieron en Paraguay. Intervienen de otra forma. Yo creo que- Fuertísimo, Está bien. rechazable, repudiable, sí, pero de otra forma. Las intervenciones norteamericanas son intensas, suaves o intimidatorias. Podemos hablar de eso cuando quiera. Acá se intentó una intervención suave con el afán de desanimar y destruir, dividir el coloradismo y que gane la oposición. Yo no sé si alguien que ganó 2 guerras mundiales puede ser suave. Gracias, presidente. Claro que Gracias, sí, presidente. claro que Gracias, sí. presidente. La guerra te hace suave, la guerra te hace amar la paz y la guerra te vuelve tolerante. Estados Unidos es un ejemplo. Soft power se llama eso, presidente. Ahí se la inglés, pero me No, pero en español se dice así. Ah, bueno. Gracias, presidente. Hacemos una breve pausa. A la vuelta a la misma estamos con Mengo Boxia hablando de su libro ¿Por qué ganan siempre los colorados? Pero después le pone antes del siempre, entre comillas, casi. Vamos a hablar con él. Noelia. Atención, vuelve la gran feria mensual a Tupí. Despedí el mes aprovechando las mejores ofertas porque desde este viernes 30 hasta el domingo 1 de junio vas a disfrutar descuentos increíbles en celulares, camas, lavarropas, televisores y muchísimo más.
Compra al contado hasta en 15 cuotas y si ya sos cliente, recién abonás tu primera cuota a los 30 días. Te esperamos en el salón más visitado del país, en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000 o comprar online las 24 horas en www.tupi.com.py con envíos a todo el país. Tupiru Villá, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La gente sabe. Isuzu es la respuesta si necesitas una sub con aguante. Retira tu Isuzu Mux sin entrega inicial y maneja una 4x4 como vos. Representa y distribuye Automotor. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes, MSC Group Cargas y Encomiendas, 80 agencias distribuidas en todo el país. Entrega 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2. MSC Group Cargas y Encomiendas con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vende a todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MSC Group Cargas y Encomiendas, cobertura nacional. Llámanos al 0976 30 11 10. MSC Group Cargas y Encomiendas, justo a tiempo. Bueno, Noelia, mucha gente se pregunta por qué siempre casi gana el Partido Colorado. O gana, ¿verdad? Gana. Después Mengo le pone un casi al lado porque realmente fue casi, no es siempre. Pero los colorados y los independientes se preguntan por qué siempre, ¿verdad? Y yo suelo decir de que el Partido Colorado es el único partido en América Latina que habiendo apoyado una dictadura de 35 años, igual siguió ganando en democracia. Sí. Todos los partidos que fueron sustento de alguna de esas gobiernos militares que existió en América Latina se extinguieron con el tiempo y se extinguieron rapidísimo. Bueno, el Partido Colorado sigue ahí con una salud democrática importante, con músculo democrático, lo hablábamos recién con Nicanor. Entonces, de eso queremos hablar con Mengo Moisés. ¿Qué tal, Mengo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. Hola, Noelia. ¿Qué tal, doctor? Qué lindo estudio tienen. ¿Sabes que hace tiempo no venía? Y me sorprende algo que los televidentes no se van a dar cuenta, pero a mí me chocó de entrada. A ver. La desaparición del antiguo y honesto oficio de camarógrafo. Camarógrafo, sí. Son 8 cámaras inteligentes que están alrededor nuestro, Mengo. Esto es que te buscan a vos, la cámara. El futuro te dan unos robocitos, parecen. El futuro de la inteligencia artificial. Así es. Y todos son por inteligencia artificial. Sí, me supongo. O sea, una vez que te enfoca a vos, te sigue. Sí. Vamos a suponer que vos te vas a la derecha, te va a seguir nomás, ¿entendés? Entonces, sí, hace lo que hace un camarógrafo, pero artificialmente. Pobre camarógrafo, ¿no? No, así decía la burrerita. Cuando llegaron los primeros camioncitos, Ford modelo, no sé cómo se llamaba, Ford modelo T era auto, Ford, un Fordcito, decían, ahora vamos a morirnos todos de hambre, decía la burrerita. Bueno, sí. Mengo, ¿por qué escribiste el libro? Contame. El libro se llama, voy a recordar a la audiencia, ¿por qué siempre ganan los colorados? ¿Por qué ganan casi siempre? Casi siempre. Así se llama. El tema es que esto es era una curiosidad para mí, ¿verdad? Yo no soy colorado, soy bastante anticolorado además, ¿verdad? Pero también soy una especie de observador y estudioso de la política paraguaya. Y lo que sucede en Paraguay, que el mismo partido esté prácticamente hace 8 décadas en el gobierno, pasando por distintas adversidades y problemas y dictaduras y democracia y transiciones y modernidades, es una rareza que no se ve casi nunca, no se ve casi en ningún lado, ¿verdad? Qué sé yo, el PRI mexicano estuvo 70 años, pero en otra coyuntura. El Partido Colorado Uruguayo mucho más atrás también, estuvo más de medio siglo, más de 50, 60 años. Bueno, está la dictadura cubana, pero la dictadura cubana, bueno, no sirve de parámetro porque es una... No hay posibilidad. Es de partido único, ¿verdad? Un régimen de partido único no es comparable con... Entonces, averiguando y preguntando, uno encuentra las más variadas hipótesis y respuestas. Pero ninguna de ellas explica. Es que el tema es muy complejo. Se arrastra luego en la historia del nacimiento de los partidos políticos y se traslada hasta hoy. Entonces, terminó en un libro de más de 200 páginas, con 10 capítulos, en donde distintos aspectos que hacen que el Partido Colorado
sea más hábil, más rápido, más eficiente en solucionar los problemas ambientales que el Partido Liberal, porque finalmente es un bipartidismo, imperfecto y asimétrico, pero un bipartidismo, la historia paraguaya es de un bipartidismo básicamente, hacen que se vayan encontrando explicaciones. Mi amigo Felino Amarilla, a quien también le consulté algunas cosas porque tiene mucha viveza para explicar ciertos problemas políticos, habla de un darwinismo político. Es el partido que mejor se adapta a las dificultades del ambiente y que más rápidas y eficientes respuestas da a las distintas necesidades de un país tan complicado en problemas sociales, económicos, como el Paraguay. Mingo, quiero comenzar de esta forma. Tuvo 7 presidentes entre el 47 y el 47 y el 49, 7 presidentes. Algunos duraron días como Raimundo Rolón, algunos muy poco tiempo como Felipe Molas López, algunos muy poco tiempo como Natalicio González. Pero yo me quiero remitir a esto. Fue el partido que fue el soporte político de Alfredo Stroessner. Eso hizo o facilitó que la dictadura durase tanto tiempo con una relativa tranquilidad política. Digo relativa porque si bien hubo mucha disidencia, la disidencia no fue tampoco de un volumen importante como si fueran otras disidencias en otras dictaduras. Sirvió, digo, ¿cuánto pesó? Primero sí pesó. Y segundo, si pesó, ¿cuánto pesó que el Partido Colorado sea sostén político de esa dictadura, entre comillas, militar? Ese es un tema muy bien estudiado por varios investigadores, por varios historiadores. Y hay que remontarse un chiquitito más atrás, la Guerra Civil del 47. Cuando termina la Guerra Civil en 1947, no puede perderse de vista que toda la dirigencia opositora fue exiliada. O sea, los que sobrevivieron a toda la dirigencia del Partido Liberal, del Partido Febrerista, o de lo que sería después del Partido Febrerista, del Partido Comunista, que era mucho más importante de lo que fue después, se tuvo que ir del país. O sea, quedó el Partido Colorado solo. Por eso estuvieron esos años de anarquía sin oposición. Fueron cambiando de presidente, las luchas eran internas, ¿verdad? El país estaba absolutamente controlado por los Puinandí, por la Guardia Urbana, por el aparato militar fue absolutamente colorizado. A partir de ahí ya comienza, antes que Stroessner, la afiliación obligatoria para entrar al liceo militar y para ser policía militar o maestro, ¿verdad? Stroessner viene a poner paz a esa anarquía más bien partidaria que nacional, ¿verdad? Y los militares creo que, y los colorados también, creo que encuentran en esa alianza cívico-militar, o sea, en realidad no cívico, entre el partido y los militares, una oportunidad de afianzarse en el poder. En realidad fue el poder militar el que domesticó al Partido Colorado. Como sea que fuere, desde el 54 Stroessner fue capaz de hacer ese triángulo perfecto que le duró 35 años de la trilogía granítica de gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado, ¿verdad? Y fue un equilibrista entre los intereses militares, los intereses colorados, y ese fue su gran mérito. Porque después atraviesa las décadas del 60 y del 70 como una dictadura, pero con una característica que la diferenciaba de las dictaduras de la región. En la década del 70, 20 de los 22 países de América tenían dictaduras militares de derecha, la Guerra Fría. Pero el único país que tenía un partido político, era también un general, era también un dictador militar, pero tenía un partido que lo sostenía y que tenía elecciones cada 5 años, fraudulentas y todo, ¿verdad? Pero tenía un parlamento, tenía oposición, era el Paraguay de Stroessner, ¿verdad? Eso demuestra no solo la habilidad de Stroessner, sino la del propio Partido Colorado de adaptarse de una manera extraordinaria a esos años de plomo en América Latina. Y bueno, esa es una partecita de una historia mucho más compleja. Bueno, y después, Mengo, porque Rodríguez ganó, no había padrones, no había nada, acababa de ganar
En mayo fue la elección, imagínate, acaba de ganar una revolución el 2-3 de febrero, 3 meses antes o 4 meses antes. Era mío. Pero a partir de, ¿por qué el Partido Colorado siguió siendo lo que es hasta hoy, Mengo? Estamos hablando de 36 años. Hay que hacer algunas tareas para estar en vigencia con casi la misma fortaleza. Tiene menos hoy en día, pero tiene también una fortaleza muy importante durante 36 años. Y ahí está. Ahí está. Esa era la pregunta que me hago y que trato de responder. ¿Por qué el Partido Colorado es capaz de adaptarse a las nuevas reglas de juego, siendo que apoyó una dictadura con, qué sé yo, 20.000 presos y torturados, 400 ejecutados y desaparecidos, una dictadura terrible, confiscando la libertad de prensa, de expresión, exiliando a lo mejor que había de la sociedad civil, artistas? ¿Cómo logra adaptarse mejor en esos años tan dinámicos del comienzo de la transición paraguaya? Porque hubo unos años entre el 89 y el 93 en que las cosas parecían suceder muy rápido en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Teníamos por primera vez elecciones para intendentes por voto popular. Ganó en la historia ganó Filisola en Asunción, la capital del país, ganó Yoyito, ganaron en varios lugares. Inmediatamente después viene la constituyente. Hacemos una constitución moderna que nos sirve hasta ahora y que fue en muchos aspectos un avance importante, creando figuras constitucionales nuevas. En fin, parecía que las cosas iban a suceder muy rápido y que la alternancia iba a constituir en el 93 probablemente, porque como dijiste, en el 89 era imposible, el punto final de esa transición a la democracia. Le llamábamos así, creyendo que iba a ser corta. Y que la democracia iba a mejorar todas las cosas. Y que probablemente el Partido Colorado volvería después, porque es un gran partido, con gran inserción popular, pero no sucedió así. Volvieron a ganar. Y esta vez con padrones que no fueron tan fueron criticados, pero ya no se hablaba ya del fraude electoral como se hablaba en la época de Stroessner. Volvieron a ganar y volvieron a tener un mayor dinamismo y rapidez parlamentario, por ejemplo, ¿verdad? Pero manejaron la transición de una manera tan estronista todavía, la tutelaron militar y estronistamente, que todo fue muy lento a partir de ahí, todo fue muy gradual. La alternancia recién se produjo en el 2008. Eso envileció a la democracia paraguaya, le dio menor calidad, porque la lógica de una democracia es una alternancia. Cuando un partido gobierna bien es reelecto, cuando gobierna mal es cambiado por el otro y se le da otra oportunidad, etc. Cuando no hay alternancia, como está ocurriendo en Paraguay, eso hace que la democracia sea de baja calidad, ¿verdad? Y bueno, es lo que tuvimos. Es lo que tuvimos. ¿Por qué tuvimos esto? Y acá hay varios elementos. Hay elementos, yo creía que era lo que hablaba Nicanor recién, que estaba sobre todo por el clientelismo extraordinario, ese eficientísimo clientelismo o prebendarismo político que el Partido Colorado trasladó desde la dictadura de Stroessner hasta la democracia, que le permite tener tantas ventajas e inclinar la cancha en las elecciones. Pero sí, si bien eso es importante, hay una cuestión cultural profunda, ese sentido de pertenencia que tienen los dos partidos tradicionales, pero más el Partido Colorado, que de acuerdo a algunos estudios, como el libro que se puede leer en el libro Correligionarios de Marcelo Lachi, tienen incluso la misma o más importancia que el clientelismo, ¿verdad? El Colorado, como liberal, pero en menor medida, el Colorado se siente parte de una familia, se siente su coloradí, es colorado porque su papá lo fue y su abuelo también, ¿verdad? No, yo lo soy por eso. Y sí, bueno, por eso te señalaba, pero el liberal también. Y entonces es como un segundo apellido. Y la polca, el color, la bandera,
la tradición, tienen un peso tan grande que se siente como una traición que un liberal vote por el Colorado o viceversa, salvo que haya un elemento de clientelismo que siempre favorece más a los colorados también, que te obliga a afiliarte para poder trabajar, para entrar a la función pública, para ser militar, para ser maestro, para ser policía, y que después se transforma, porque acá está una cuestión muy importante, la duración de este fenómeno clientelar a lo largo de todo el estronismo es una generación. Se mantiene durante la transición democrática, gobiernos colorados, son 2 generaciones, ¿verdad? Yo conseguí trabajo porque me afilié. Y mi hijo también se afilió y el hijo de mi hijo también se va a afiliar. Porque la función pública es un territorio colorado. Termino con este dato. Sí. Estamos en el siglo XXI. Y bien entrado ya el siglo XXI. Todavía en el 70% de los fiscales y jueces están afiliados al partido, a la ANR. Y muchísimos de ellos votaron en las internas coloradas, cosa que les está prohibida. Que ya empieza la facultad de Derecho. Cuando vos decís que se adapta, esa capacidad de adaptación, me viene a la memoria cuando el 25 años presidente del Partido Colorado, Juan Ramón Chávez, amaneciendo el 3 de febrero, dice en una declaración pública: hemos derrocado a la dictadura que oprimía al pueblo paraguayo. Y con un adjetivo, a la horrenda dictadura, dijo. Esa horrenda no me acuerdo. La horrenda no me acuerdo. Pero me acuerdo Sí. que oprimía al pueblo paraguayo. O sea, y no se puso ni rojo. Para nada, para nada. Era el partido que trajo la libertad al Paraguay. Era el partido que trajo la... Bueno, y había sido 25 años, hasta el 87 había sido. Sí. O sea, 2 años después. 1 año y 8 meses después había dicho de que hemos derrocado a la dictadura que oprimía al pueblo paraguayo. Vos me decís horrenda, genial. Peor si es horrenda, ¿verdad? Lo que había dicho Juan Ramón Chávez. Entonces, Sí. o sea, él estaba convencido que acababa de destruir, de derrocar a una dictadura. Que él fue el soporte político durante 25 años. Mira, yo vi con mis propios ojos cómo desaparecieron en un santiamén esa mañana del 3 de febrero, fue, ¿verdad? Sí. Viernes, Todos- 3 de febrero. Todas las calcomanías que estaban en los autos, en los parabrisas de los autos, con la foto de Stroessner. En un santiamén, para las 12 del día que Stroessner había caído, no había una foto de Stroessner. Ese día lunes que comenzaron las actividades en la función pública, habían desaparecido todos los cuadros de Stroessner, todos los bustos. Y poquísimo tiempo después, un hasta entonces disidente y opositor Juan Carlos Galaverna dirigía la campaña de Andrés Rodríguez y sus compañeros colorados. Ya se habían apropiado de la palabra compañeros, que hasta entonces era patrimonio de los sindicalistas y estudiantes, ¿verdad? Exacto. Compañero. Que era patrimonio del peronismo, Sí, a su vez. sí. En la O sea que década del hay una plasticidad, una rapidez de reacción que el Partido Liberal no tiene. El Partido Liberal parece ser más lento, más... Estoy hablando del Partido Liberal de antes, ¿verdad? Porque el de ahora es más desastroso todavía, ¿verdad? Imagínate que habla del mejor partido liberal, más imagínate el actual. Voy a usar una mala Hacemos una palabra. pausa, amigo. Más culo pesado, más Paquidérmico. sí, de reacciones más lentas. Y el partido, fíjate, yo hace poco le mandé a algunos amigos una foto de que salió en uno de los diarios, La Nación, el Partido Colorado se enorgullece de la afiliación digital. Ahora podés afiliarte desde tu casa y tiene, no sé, 2.000 o 3.000 afiliados nuevos desde su casa, ¿verdad? Sí. Están 2 años adelantados al dinamismo de los partidos opositores, ¿verdad? Con esto, y vamos a la pausa para aclarar esto, no estoy haciendo una apología del Partido Colorado como dijo recién Nicanor. Estoy haciendo una descripción y un intento de explicación de por qué sucede esta anomalía de la democracia, que es que un mismo partido esté tanto tiempo en el poder. Hacemos una breve pausa, seguimos con Mengo Boxia hablando de su libro ¿Por qué ganan casi siempre los colorados?
vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagloss Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de tu vida. La línea Ultra Hidratación previene las líneas de expresión, es antioxidante y brinda máxima hidratación. Encontrar la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Bueno, Mengo, yo suelo razonar un poco de esta forma, de cara ya al futuro, ¿verdad? Y no me canso de decir, ¿verdad? El Partido Colorado hace 2 años, justamente hace 2 años, un poquito más, tuvo un muy buen candidato, Sandy Peña, un muy buen candidato. Uno en su perfil, como perfil, uno de los mejores de la transición. El Partido Colorado estaba unido y no tenía problemas de recursos. Y la oposición estaba dividida. Con ese escenario positivo tuvo 42% de los votos no más, extendiendo todo su músculo. No quedó ni un músculo sin moverse ese día. Y solamente 42. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, el sistema DON, que da una sobrerepresentación al partido ganador, más el transfugismo político extraordinario, increíble que hubo de distintos partidos, sobre todo de cruzada, todos hacia el partido, hacia el oficialismo cartista, incluso liberales. Y la vocación de copamiento que tiene el cartismo del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia, del Jurado de Enjuiciamiento, de la Fiscalía. Fiscalía estoy hablando desde abajo, desde los concursos, ¿verdad? Hasta los nombramientos, dan la impresión un poco falsa de que el país es cartista y que hay un dominio, una superioridad numérica mucho mayor de la que realmente hay. En la realidad, el Partido Colorado tiene eso que vos decís, 42%. La mayoría de los electores no votó por el Partido Colorado. Ahora, me voy a decir también, ¿y cómo hacer para juntar a todos en torno a una misma candidatura? Y así como están las cosas, hoy es medio imposible, pero ya fue posible en el pasado. Fue posible. El ejemplo de Lugo, el ejemplo incluso de Mario Ferreiro en Asunción. Basta que surja un líder que sepa conectar con esa mayoría disconforme que existe en el Paraguay, mayoría disconforme, a pesar de todos los logros que muestra el gobierno con su propaganda. Basta que surja eso para que toda esta estructura que parece tan inconmovible del Partido Colorado se pueda caer, pueda haber por fin otra alternancia. Lo cual no va a cambiar nada en el fondo de la estructura paraguaya. Porque el Partido Colorado seguirá estando allí, como siguió estando allí cuando perdió las elecciones con Lugo. Una cosa es perder la elección en el Ejecutivo, perdió la presidencia. Pero de todos modos, esa mayoría enorme burocrática que tiene en todos los ministerios, esa mayoría de funcionarios colorados y del software, del conocimiento, de la expertise del manejo del Estado, hacen que siempre siga estando allí, en el poder. ¿Vos le das poca importancia al sentido de pertenencia del Colorado, Mengo? No, le doy muchísima importancia, sobre todo si le sumas la ventaja de ser Colorado desde el punto de vista clientelístico, desde el punto de vista del empleo público, de todo punto de vista, ¿verdad? Es decir, si tu partido... A ver, cuando yo era niño incluso, ponerle muchos años a eso, ya en la mayoría, en casi todos los pueblos del Paraguay, el principal local, o a veces el único local techado, con tinglado, donde se podía hacer una misa, una fiesta de egresados, un torneo de fútbol de salón o alguna actividad nocturna, porque era el único lugar con lumínica, era la seccional colorada. Ya entonces, ya en la década del 60, el Partido Colorado había construido una estructura de seccionales
que ningún otro partido de América Latina tiene. De América Latina. No, porque ¿cuáles son los dos grandes partidos que vos podés comparar? Peronismo. El peronismo, ponerle al PT del Brasil, un partido de masas muy grande. El APRA de Perú. Bueno, tienen ellos estructuras de seccionales así como parecidas a esos comités de cubanos. ¿Y quién fue el ídolo de todo eso, Mengo? Y yo creo que eso comenzó en la década del 40. Comenzó en la década del 40. ¿Quién fue el ideólogo de eso? El ideólogo, la vez pasada me dijo mi buen amigo Juancho Moreno Rufinelli, que me ayudó a escribir esto. Creo que comenzó en la época de Morínigo ya. Herminio Morínigo. Sí, pero me dijo el nombre del ideólogo y me olvidé ahora. Perdón, Juancho. Doctor, pero esta nueva generación podría cambiar y se puede dar esa alternancia o Claro que todavía se no puede existe dar. un líder. Pero Noelia, fuerte. la política no es lineal, ¿verdad? Esto que estamos viendo de 80 años del mismo partido es una curiosidad, una anomalía, nos perjudica democráticamente. No es bueno que el mismo partido esté siempre en el gobierno. Es necesario contrapeso, es necesario una oposición que le diga, Pepe, vente, hasta ahí, esto está mal. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy es una deriva antidemocrática, autoritaria, porque no hay un contrapeso opositor, ¿verdad? Pero eso no es permanente. La democracia, por suerte, no es previsible, lineal y adivinable, ¿verdad? Ahora, Mengo, el Paraguay, digo, lo acabo de decir con Nicanor, lo voy a decir ahora de vuelta, y no es mérito de un solo presidente. De hecho, bueno, te digo después de eso, el Paraguay creció 8 veces, el que más creció en América. Ahora no va a ganar Surinam porque encontraron un pozo de petróleo, no un pozo, sino una cuenca de petróleo que es una cosa, creo que creció 27% el año pasado, ¿verdad? Es lo mismo que llueva oro sobre Paraguay, sobre nuestro país, o dólares directamente, ¿verdad? Pero fuimos un país que más creció en América en los últimos 23 años, 22 años. Lugo, que fue parte de ese, todos crecieron. No hubo ninguno que no creció. Inclusive Federico Franco, que estuvo corto tiempo. Lugo fue el país que más atrajo en un año inversión extranjera directa en nuestro país. Que tuvo el mayor crecimiento. Bueno, Lugo era un país teóricamente, tuvo mayor crecimiento, pero porque rebotó el año anterior. Okay. Pero de todos modos fue 14,5%. Lugo subía un comunista que le iban a comer a todos los niños, fue el gobierno más capitalista Sí. de toda la No sé transición si es más democrática capitalista, paraguaya. pero los empresarios ganaron No, mucho capitalista, no intervino en el estado del combustible, No, por sí, ejemplo. sí, no. Y el Sandy Peña interviene en el estado del combustible. Eso no es capitalismo. ¿A dónde querés Eso no es llegar? libre ¿A dónde mercado. querés llegar? Lo que quiero llegar es que con todo eso y todo lo que también contás en tu libro, Mengo, hay muchas cosas increíbles. Yo muchas cosas no sabía y evidentemente hablaste con mucha gente también de otros partidos que te dieron sus pareceres. Hoy es más difícil otra vez. O sea, sin ese crecimiento, sin bajar de 52% la pobreza a 22, 23 que está hoy, sin esos logros, sin haber tenido el ascenso social más importante que tuvo la región, que clase baja pasó a clase media baja pasó a clase media, que se vendieron 1,5 millones de motos, que se venden 60, 70 mil autos por año. Espera un poco. Ahí te interrumpo, pues ya demasiado propaganda ya le estás haciendo. No es propaganda. Espera. El tema es cierto. Es cierto que ese discurso, sobre todo de la izquierda, de la pobreza, la desigualdad y el atraso, se está volviendo un poco anacrónico por las cifras moderadas de disminución de la pobreza y de disminución de la desigualdad. De todos modos, nuestros estándares, nuestros índices en salud pública, en educación y en vivienda, por ejemplo, están muy por debajo, demasiado por debajo todavía de toda la región. Y muchas veces la voluntad del electorado no se mueve por estos índices, se mueve por factores emocionales, el candidato, el proyecto, y esto no garantiza, yo no creo que por allí venga una mayor seguridad de que el Partido Colorado continúe, ¿verdad? El Partido Colorado ha sido capaz de vencer en momentos de que estaba desastrosamente mal. Te pongo un ejemplo. Elecciones de 1998, ¿verdad? Pocas semanas antes
sacan al candidato colorado de la cancha, que era Lino Oviedo. Ponen a un señor que corría rally, el ingeniero Cuba, a quien nadie conocía, a quien el propio Lino Oviedo había puesto de vice para que no joda luego, ¿verdad? Porque como no tenía poder, no iba a molestar. Este señor Cuba es candidato y su vicepresidente era el tipo que más le odiaba, Luis María Argaña. Una dupla imposible de que cuaje. En la oposición había una alianza casi perfecta entre la INO, que había perdido en el 93, y Carlos Filisola, la figura del tercer espacio que le había sacado los votos que necesitaba la INO para ganar. Se habían juntado. El Partido Colorado, en esa coyuntura, saca 54% de los votos. La elección más alta que hizo en toda la transición. Este señor que estuvo acá antes que yo, Nicanor Duarte Frutos, saca al Partido Colorado del caos y del default económico. Hace que la economía se restablezca entre el 2003 y el 2008. Sin embargo, su candidata, en un Partido Colorado que estaba así dividido, pero relativamente bien, excepto la pelea con Castiglioni, pierde las elecciones. O sea, le gana Lugo. Pero estaba Oviedo, Estaba Oviedo. que llevó voto colorado. 300.000 votos. Ahí está. Sí, eso la gente se olvida. Bueno, pero de todos modos, nosotros tenemos un partido, la oposición, si quiere vencer, se va a enfrentar a un partido que tiene una cifra absurda de afiliados. Eso sí que en ninguna parte del mundo existe. 2.500.000 afiliados. El paraguayo tiene su cédula y después se afilia al Partido Colorado por las dudas. Después de qué, por quién vota. Pero tenemos 6 millones de habitantes, entre adultos y niños, ¿verdad? No, el padrón tiene 5 millones. Y bueno, 2,5 millones están afiliados al Partido Colorado. No todos le votan. Por eso se dice que es el partido más grande del mundo. Bueno, pero es porcentaje. un partido que está extendido, tiene 440 seccionales en un país con 200 y pico de municipios, y que está metido en los intersticios de toda la sociedad. Estamos viviendo una época muy parecida en democracia de la época de Stroessner, cuando había el colegio de escribanos, la Asociación de Médicos Colorados, escribano colorado, ingeniero colorado, cada uno con un local, que además estaba en un local público, era como la seccional, lo que iba a ser una plaza, metidos dentro de los intersticios más profundos de la sociedad paraguaya. Eso es bueno, es malo, no sé, pero existe. Hoy en día, yo tengo mi consultorio ahí a una cuadra de la ANR, de la Junta de Gobierno. Hay un movimiento intensísimo ahí en donde estamos viendo, ¿verdad? Gente que entra y sale con carpeta, con esto, con aquello. Resulta que adentro hay desde consultorios médicos de todas las especialidades, hay una cosa de feria de empleos, hay un instituto de formación Tecnicaturas. Política social, tecnicatura. Está todo mezclado ahí, nunca se sabe qué es del Estado, porque, por supuesto, por ejemplo, es el Partido Colorado el que tiene el Ministerio del Empleo, pero está ese señor López Cáceres que era viceministro que está ahí adentro. O sea, han logrado hacer una cosa muy perversa, yo creo, que destruye las características de la democracia republicana, pero que le permite mantenerse en el poder. Muchísimo de eso hablo acá. Creo que traté de descifrar algunas claves, pero más me quedan todavía... Lo que sí encontré, Mengo, te voy a interrumpir un ratito, Sí. es que tus artículos de última hora son muy agradables. Muchas gracias. Bueno, eso vos sabés que yo leo todo lo... y yo dije, ¿un libro será que va a usar la misma glosa? Me entró una dudita, vamos a decir, ¿verdad? Porque ¿viste? No es lo mismo escribir un artículo que un libro, ¿verdad? Es difícil encontrar en el libro lo que uno puede plasmar en un artículo que sea interesante, genial. Y vos sabés que tiene esa... No sé cómo llamarlo. Hay de vez en cuando algo de ironía. Ese gancho. Sí, entonces te cautiva. Es la prolongación de esos artículos que Pero vos no, solés escribir. ojo, que no le engañemos a los futuros lectores, compren el libro, ¿no? El tema es que este libro tiene como 150 citas bibliográficas. Me lo leí todo, porque todo el mundo se empieza a plantear, desde México para abajo, ¿qué pasa en Paraguay? ¿Por qué Paraguay es como una cosa inmóvil en la política latinoamericana? Y los sociólogos, historiadores y politólogos paraguayos se han abocado a escribir muchísimo sobre eso. Pero claro, son visiones
fragmentaria, digamos, segmentos. Yo traté de unir todo, juntar y tratar de encontrar una explicación. La explicación es para explicar la tapa del libro, que es ¿por qué tienen siempre la sartén por el mango? Totalmente. Yo también pensé que era, pero pensé lo más menos que es el eslogan de las elecciones constitucionales para la Constitución, que decía no patees tu olla, ¿te acuerdas? Sí, no tenía nada que ver. No patees tu olla. Era una ollita y una ahí, patadita así. Buscamos el logotipo de no patees tu olla, a ver si encontrás, Carlito, porque es espectacular. ¿Vos te acuerdas, Mingo? Me acuerdo de la Una ollita y constituyente. una patada. La constituyente, ¿vos te acordás cuál era el eslogan que eligió el Partido Colorado? La cuestión del trabajo. Trabajo en primer Tu lugar. trabajo en primer lugar. Tu trabajo en primer lugar. Sí, tu ¿Qué trabajo en primer tenía lugar. que ver la constituyente con tu trabajo? Pero habían detectado que la principal preocupación en 1991 de la gente era el empleo. Era el empleo. No hay ningún problema, el trabajo en primer lugar. Y tuvo 52% del Partido Colorado. Algo Y así, ahí tuvo está. la mayoría de la Y, Constitución. esa mayoría que consiguieron increíblemente después de haber perdido Asunción, esa mayoría es la que les permitió hacer, ¿por qué no? ¿qué les hizo hacer? Ponerle rango constitucional a algo que les permitió ganar hasta ahora, el balotaje. Exacto. No se puede cambiar, no puede haber balotaje en Paraguay porque está en la Constitución. En la Constitución. Una nueva viveza colorada, ¿verdad? Que a los liberales, a los opositores no se les iba a ocurrir si estuvieran en ese lugar. Sí, y tenían mayoría también, porque en las elecciones No, del ahí no, interior ahí ganaba no, por un ahí- voto, ya tenía 2 pero tercios, allí- tenía de 3-2. Allí, en esa época, hay que decirlo, tanto los colorados como los opositores tenían, tanto en diputados y senadores como en la constituyente, a sus mejores hombres y mujeres, ¿verdad? Todavía era una época en donde la política paraguaya era una cosa de intelectuales, de gente seria, de profesionales, de gente que tenía una visión de Estado o una visión nacional. De debates interesantes y De no como el debate, además, Congreso que eran académicos actual. interesantes. Y el Partido Colorado, teniendo esa mayoría, viniendo de una dictadura de 35 años que se había ido hace 3 años nada más, fue capaz de amoldarse y hacer una constitución absolutamente Y democrática. la oposición en minoría tuvo la posibilidad de imponer varias instituciones Sí, que en teoría el coloradismo no quería. pero ellos sabían, los colorados de la época, tanto saben como ahora, que eso no ponía en riesgo su mayoría electoral. Y el balotaje sí. Balotaje. Bueno, entonces Intentaron. el tema es mucho más profundo. Hay capítulos Si que... tienes que decir un solo motivo por qué se mantienen o por qué siempre ganan las elecciones o casi siempre ganan las elecciones, como dice tu libro, Mengo, pero uno solo, ¿cuál dirías? Uno En un solo, país o tan el principal. complicado, yo vuelvo a lo de mi amigo Felino. Felino no lee ni un libro, pero tiene algunas ideas que explican lo que se puede escribir en varios libros, ¿verdad? El darwinismo político, ¿verdad? En un país con tantas carencias, con tantos problemas, con tantos atrasos, el Partido Colorado se convirtió en el partido que más rápido da soluciones, aunque sea precaria y a veces perversa a la gente, ¿verdad? Siempre fue el presidente del seccional el que le conseguía el cajón, el que le conseguía el empleo, el que le conseguía sacar de la cárcel o el que le conseguía la ayuda, el ayudo para comprar un remedio a su Comprar a su cajones. votante, ¿verdad? Esas características se arrastran desde mucho antes, ¿verdad? Y además esa rapidez por apropiarse del relato. Porque finalmente la política es el relato. Vos sabés muy bien mejor que yo eso. Y los colorados se apropiaron de ese relato desde el mismo nacimiento del partido. Fíjate que los dos partidos son iguales. Cuando surgen, el origen eran 2 clubes sociales de política, básicamente las mismas ideas liberales de la posguerra. José Segundo de Q, el sí. ideólogo de los 2 partidos. Sí, pero muy rápidamente son los liberales los acusados de ser legionarios. Legionarios había en todos lados, ¿verdad? Ellos son los legionarios. José Segundo de Q era un feroz legionario. Y después a pocos años después, con la generación del 900, con Olear y con la polémica con Cecilio Báez, queda claro que para los colorados había un país ideal que nunca existió. Una época de oro, sobre todo de Francia y los López,
que fue destruida por la Triple Alianza y que vino el general Bernardino Caballero, general, importante eso, que sea militar, hizo fue el primer reconstructor. Después vinieron gobiernos liberales que volvieron a destruirlo. ¿Y quién vino? Stroessner, otro general, el segundo reconstructor, ¿verdad? Entonces, a lo largo del estronismo se construyó un hilo histórico, absolutamente bola, que fue enseñado en las escuelas y los colegios y que lo aprendimos todos, y que siempre tienen a los liberales como los perversos de la historia, ¿verdad? Los antilopistas, los legionarios, los antipatriotas, los anárquicos, y los que no tenían luego ningún héroe, ni siquiera en la guerra del Chaco donde ellos la ganaron, ¿verdad? Felino, ¿sabes qué? Me contó un amigo una vez que cuando se había inaugurado Residente, pues hizo un acto, dice que en Curuguatí, creo que era. En Curuguatí o Salto Guaira, ponle Curuguatí. Y salió un urrero, le llamó mucho la atención a esta persona porque le escuchó a un urrero decir, bueno, famoso la urra, le interrumpió a Stroessner ahí seguramente en un acto y le dijo, mi general, te quiero contar una anécdota. Voy a decir con mis palabras, no sé si van a ser exactas. Pero la otra vez me fui a Hernandaria, por ejemplo, dijo, ¿verdad? Y me iba por el monte. En ese momento, todo Canindeyú era monte, ¿verdad? Me fui entre el monte, y después llegué a Hernandaria y vi una represa. Dice, qué pucha, lo que a la represa me impresionó. Estaba haciendo un relato el tipo, ¿verdad? Y después vengo otra vez. Y cuando salí para venir, me agarró un yaguareté, dice. Y el yaguareté me pregunta, ¿qué es lo que vos viste? Por eso tu cara está tan sorprendida. Y le conté lo que vi al yaguareté. Y el yaguareté me dijo, ¿qué puedo hacer para hacer como vos, para votar también por Stroessner? Me dijo. ¿Entendés? Son genialidades que nacen así de la nada y que explican un poco las raíces populares. Y la última, Mengo, antes de terminar, nos falta un minuto. A mí una vez me preguntaba, yo estudié 2 veces afuera, ¿verdad? Y viví otra vez. Me preguntaba una vez el fenómeno, y yo le dije que el Partido Colorado era como una religión. Que no sabía que el que la analizaba y trataba de enfrentarle y ganarle al Partido Colorado con los cánones políticos de que estaba enfrentando a un partido, no iba a tener éxito. Hay que enfrentarle como si le está enfrentando a una religión. Y le di los motivos por los cuales era así. ¿Vos qué opinás de eso? Yo termino el libro del siguiente modo. Más vale que los que enfrentan o quieren enfrentar al Partido Colorado lean este libro e intenten entenderlo al partido. Porque el Paraguay puede ir hacia una deriva autoritaria, como está ocurriendo ahora por falta de contrapesos, o puede, porque el Partido Colorado también tiene eso, puede regenerarse desde adentro y hacer que esta democracia sea mejor y tengamos una democracia con calidad de vida superior. Pero en cualquiera de las dos opciones, sea la autoritaria o sea la democrática, vamos a seguir encontrando al Partido Colorado con alguna de sus múltiples máscaras. Entonces más vale tratar de entenderlo. Claro, esta sí que es última. Mengo iba a ser intendente municipal de Asunción. Noelia, vos sos joven, no sabés eso, ¿verdad? Hizo una encuesta con Martín Burr y le ganó Martín Burr, por eso no fue Mengo. Imagínate lo que Mengo Goitia en la intendencia municipal de Asunción. Hubiese sido un lujo. Sí. Pero aparte de eso, Mengo, hoy vos, ¿qué opinás de eso de que Carte quiera unir nomás al partido? Unir al partido significa que no va a haber por primera vez en toda la transición una interna virulenta, que es lo que la gente dice que es uno de los motivos por los cuales el Partido Colorado nunca pierde, o casi nunca, como dice tu libro, casi nunca pierde. ¿Vos qué opinás de que se una nomás al Partido Colorado y que unidos vamos y enfrentemos las elecciones? No va a ocurrir eso. ¿No? No va a ocurrir. El Partido Colorado siempre, esta es una de las características, un Colorado siempre es el principal opositor a otro partido colorado, a un gobierno colorado. Esta historia no hay tiempo para prolongarse, esta historia del hacha enterrada y el abrazo republicano se repite desde el 1989. El peor enemigo de un colorado es otro colorado, hasta el día de las elecciones. Ahí se abrazan y al día siguiente de las elecciones, después de ganar, desentierran el hacha. Y sigue. Empieza. Ustedes se olvidan de la foto de Cartes con Marito que estaba en la esquina de Tacuarí, 25 de mayo, ahí arriba de Colorado hasta hace poco, ¿verdad? Todos somos uno, decían. Bueno. Gracias, Mengo. Muchas gracias. A ver, ¿por qué gana casi siempre el Partido Colorado? A ver si podemos poner en pantalla el libro
de Mengo Boxia. ¿Dónde se vende este libro, Mengo? Es muy barato, che. Vos sabés que es accesible, cuesta 70.000 guaraníes. 70. Yo siempre odio cuando me preguntan, ¿dónde se consigue tu libro, che? Porque ese no te va a comprar nunca. Porque es que no tenés ganas de responderle, ¿y dónde crees que se venda? Claro, la librería. Es la librería. No, pero si hay una especial, Sí. ¿viste? A veces hay una editorial. No, claro, la tiene- editorial de siempre, de Vidalia Sánchez, Servilibro. Hacer el libro. Pero supongo que están todas las librerías. Bueno, y entonces decís vos que la gente que quiere ganarle al Partido Colorado tendría que leer este libro. Mi señora me dijo, ¿sabes qué? Estás escribiendo un libro que va a ser modo de empleo para los colorados. Ellos lo que van a leer y van a seguir ganando. Pero no fue esa mi intención. Bueno, de toda su deficiencia para corregirla y seguir ganando. Gracias, Mengo. Nos vamos, Noelia. Nos vamos y agradecemos a nuestras marcas Germán Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. MC Group, cargas y encomiendas justo a tiempo. Tupiro Villá, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. Automotor para la marca Isuzu. Si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 6 de la mañana con Marcando Pauta.